Hola, ¿cómo estás, María? ¿Todo bien? Estoy bien, Delfina, ¿vos cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ¿querés presentarte primero? Sí, mi nombre es María Espotorno, soy licenciada en Sociología y profesora en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabajo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche en el área de la Unidad de Gestión de la Investigación. Perfecto. Bueno, entonces arrancamos con la primera pregunta. Dale, a ver. Bueno, la primera que yo te voy a hacer es, ¿cuál es la definición que vos le darías al populismo? Ujú. Eh, yo creo que el populismo es un concepto en principio difícil de definir, Ujú. porque, Es muy amplio, ¿no? digamos, sí, en principio es muy amplio y que yo recuerde o de mi experiencia, digamos, tanto como estudiante, como haber estudiado teoría sociológica, sociología política, historia argentina, no encuentro un ejemplo de algún movimiento político que se autodefina como populista, Claro, ¿no? entiendo. Yo creo que el populismo es más que nada, y sobre todo en estos días, una construcción conceptual, ¿no? A la que se le otorga un sentido y un significado para nombrar a un otro negativo, ¿no? Que en Claro, este caso, digamos, se tilda de populista o de populismo a ciertas organizaciones políticas o ciertas figuras políticas cuya gestión está marcada por una política pública que está pensada y está implementada desde la perspectiva de derechos, ujú, sobre todo los derechos sociales, derechos culturales, derechos económicos de aquellas clases que históricamente son postergadas por otras gestiones u otras formas de pensar la política como práctica, ¿no? ujú. Por eso yo creo que la definiría como una construcción conceptual que, que otorga un significado y un sentido peyorativo a determinadas formas de gestión. ¿Por qué peyorativo? Porque, digamos, sobre todo en los últimos años se escucha mucho el concepto populismo o populista desde los medios masivos de comunicación Ujú, como una amenaza, peyorativo en ese sentido, ¿no? Como una claro, amenaza, como si el populismo o el populista pusiera en riesgo determinados derechos y conquistas individuales, ¿no? entiendo. Eh, no sé, si uno ve consignas, por ejemplo, en la marcha anticuarentena Sí, de las últimas semanas, como que el populismo se asocia a la restricción de libertades y también se asocia al fantasma del comunismo, ¿no? Y digo ujú, fantasma del comunismo desde la mirada de quien expresa ese claro, populismo, no desde mi propia mirada, sino de lo que uno puede observar. sí, Y a veces en los noticieros, en los programas de formación, de información política también, ¿no? Se tilda a determinados personajes de la política actual, sobre todo, como populistas desde un punto negativo. claro. Quizás por eso la defino como peyorativo. Ujú, De hecho, el otro día miraba un debate de la Convención Republicana de Estados Unidos, que si bien no es América Latina y está como sí, muy alejada de nuestra realidad, en esa convención se decía que si ganaban los demócratas venía el chavismo, ¿no? Y Estados Unidos se convertía en Venezuela. Eh, Venía el fantasma del populismo. Bueno, un poco me parece que en ese sentido acá lo peyorativo del concepto, sí, se toman desde como el muy punto de vista extremistas las de quién cosas. define al otro. ¿Cómo? Ujú. Que se toman como muy extremista el tema del populismo, que vas a terminar mal por aplicarlo. Exacto, exacto. Cuando volvemos un poco o vuelvo un poco a lo que dije antes, ningún movimiento político que yo tenga en mi recuerdo se autodefine como populista, ¿no? Ujú, Eh, que es un poco eso, no sé si me expresa de lo peyorativo. entiendo. Bueno, la segunda.
¿A qué le acreditas el hecho de que Latinoamérica en su mayoría simpatice más con los gobiernos populistas, si así te parece a vos? Creo que esta pregunta un poco se relaciona con la anterior en cuanto a que América Latina es un continente muy postergado en cuanto Ujú, al otorgamiento de derechos, sí, sobre todo derechos económicos, derechos sociales. Y creo que se ha dado durante la última parte del siglo XX y los inicios del siglo XXI en América Latina de manera simultánea un grupo digamos, de gobiernos de los distintos estados, de los distintos países de América Latina que confluyeron en sus ideas y en sus prácticas políticas, y eso creo que generó una de las poblaciones o de la mayor parte de la población hacia esas gestiones al tiempo en América Latina, y esto quizás marca como un antecedente del apoyo de América ujú, Latina a las gestiones populistas. Sin embargo, yo creo que en la actualidad hay como extremos bien marcados, si bien parecieran no tan mayoritarios, hay como todo un resurgimiento de lo que se denomina la nueva derecha, que está conformado sobre todo por gente muy joven, que me deja un poco en duda esa pregunta de si este apoyo es mayoritario o no. ujú. Todo el caso de Bolsonaro en Brasil creo que es un ejemplo de eso, ¿no? Sí, sí, que impacta algunas cosas que, o sea, yo noto, tal vez no es así, Uh-huh, que hay mucha gente que está a favor de cosas que yo pensé que habíamos progresado de eso, pero al parecer no. uh-huh. Sí, sí, a mí un poco, al principio me sorprendía, yo creo que no me sorprende, sino que me preocupa, Ujú, sí, también. eh, porque a veces uno cree que determinadas prácticas o determinadas cuestiones que pasaron y que hicieron mucho daño y que tienen que ver con estos movimientos que están resurgiendo, no existían, y de repente te encontrás con que sí existen y son apoyados por un montón de personas, y es preocupante. Sí, la verdad que Eh, sí. pero bueno, creo que Bolivia es un claro ejemplo, la sociedad boliviana es un claro ejemplo de una sociedad latinoamericana que apoya gestiones tildadas de populistas. Creo que las elecciones en el país que tuvimos en el 2019 también marcan un apoyo a lo denominado populista, que ponemos un poco como en digamos, como que ponemos un poco en cuestionamiento este concepto, ¿no? De lo que se Ujú, tilda uno populista. sí, Bueno, creo que, bueno, Uruguay, viste que también tuvo un giro más hacia la derecha en cuanto a su gestión, tenemos el caso de Brasil, estamos como, me parece, en una, como en una balanza entre lo populista y lo antipopulista, si lo queremos llamar así. sí, es como que no nos decidimos. Y como continente no actuamos en bloque tampoco. Ujú, eso es verdad. Ujú. A ver, tercera pregunta. ¿Qué rol tuvo para vos el discurso de Cristina y Néstor Kirchner en la población argentina, habiendo sido vos testigo de sus gobiernos? Ujú. Sí, fui testigo de sus gobiernos. Digamos, en la primera presidencia de Néstor yo tenía 23 años y todavía era estudiante, Claro. y veníamos de la crisis del 2001 Mm. que marcó muchísimo Sí, justo la como, estamos como persona. estudiando. Sí, la están estudiando, fue algo que, wow, no puedo ponerlo, digamos, en palabras porque lo siento corporalmente, digo. Sí. Eh, entonces, bueno, como estudiante, era el 2003, veníamos de un neoliberalismo feroz, Ujú. veníamos de una crisis que nos marcó generacionalmente a todos, digamos, a nuestros papás, a nuestros abuelos y a nuestros sobrinos, a todos. Sí. Y creo que el discurso
digamos, en principio yo haría una diferencia entre el discurso de Néstor y el discurso de Cristina. Como que si bien es interesante pensarlo como un único discurso, yo veo diferencias entre ambos discursos. Sí, cambian muchas cosas. Creo que... ¿Mm? Cambian muchas cosas de los dos. Sí, sí, yo creo que el discurso de Néstor fue un discurso que tuvo como principal objetivo y que se llevó a la práctica, ¿no? La reconfiguración del Estado, la recomposición de las instituciones, como que yo veo en el discurso de Néstor, desde mi propia experiencia y desde mi propia ideología, si querés, como una similitud con aquello que después fue su gestión de gobierno. Como que veo que ese discurso se llevó a la práctica, Entiendo. ¿no? Y creo que marcó a toda una generación, sobre todo una generación que estaba absolutamente descreída de la política y Sí. de la política como una práctica transformadora de la realidad, ¿no? Veníamos repito, de los 90 y de los 90, donde todo era el individualismo, la meritocracia, y él con su discurso y con sus acciones de gobierno en conjunto con quienes conformaron su gabinete, ¿no? Sí. Creo que pudo concretar aquello que expresaba en su discurso y sobre todo nos marcó generacionalmente en esta cuestión de la política como una práctica transformadora. Y no sé, pienso ahora un ejemplo en cómo su discurso marcó, ¿no? Y también se hizo presente en determinadas acciones, cuando él descuelga los cuadros de los genocidas. Bueno, vos eras chiquita, pero digamos, seguramente lo has visto en la escuela o en noticias, cuando él, digamos, descuelga el cuadro de Videla. Yo creo que ahí estaba dando una pauta de lo que es su discurso y lo que fue su acción en detrimento de ese discurso. No sé si me expliqué. Sí, sí, entiendo. Es como que él lo que decía también lo mostraba en sus acciones. Sí, sí, también era un momento histórico en América Latina que confluía para que ese discurso tomara cierta fuerza, se tradujera en prácticas y genere un consenso de la sociedad, ¿no? Como que me parece que también la época histórica lo acompañó en ese sentido. Sí. Y en cuanto al discurso de Cristina, yo veo algunas diferencias con respecto al de Néstor. Sí. También creo que pasó mucho, digamos, América Latina y el país era otra. Creo que la muerte de Néstor también influye en el discurso de Cristina. Creo que ahí yo veo quizás más diferencias en cuanto a su discurso y su nivel de, digamos, de concreción en la práctica. No sé, pero también veo un impacto de su discurso en generaciones de manera positiva y de otro sector de la sociedad totalmente negativo, ¿no? Creo que el impacto de los discursos de los dos tienen en común que han generado un efecto en toda la sociedad argentina, digamos, porque digamos, hay una parte de la sociedad argentina que lo odia literalmente y que ese discurso contribuye a ese odio, y hay una parte de la sociedad argentina que los ama sin condiciones, y eso también generó un efecto en su discurso. No sé, yo personalmente difiero en algunas cuestiones de su discurso, sobre todo en la última etapa de su gestión, pero considero que su discurso es brillante y que, digamos, ha generado también una cuestión fuerte dentro de lo que es sí, las marcas o las cuestiones que son más
como generacionales, ¿no? Que una Sí. persona tenga tatuada hoy su "no fue magia" Ujú. marca el impacto del discurso de Sí, Cristina, ¿no? sí, es muy fuerte. Y es muy fuerte porque detrás de ese "no fue magia" está todo dicho, digamos, hay Sí. acción, hay práctica, hay colectivo, digamos. Ujú. Eh, Me fui como un poco ahora de la No, no importa. pregunta, pero creo que los dos han tenido un curso que ha impactado a la sociedad argentina en su conjunto Ujú. y que desde mi punto de vista yo creo que él tuvo un discurso más eh, acorde a su práctica y ella no tanto, pero aún así no dejó de lograr el valor de la palabra, valga la redundancia, que han tenido los dos Sí. ¿Y pensás y que que han puede ser? marcado. Sí, perdón. Sí, sí. No, decime. No, te iba a preguntar si vos pensás que puede ser una similitud el hecho de que tal vez los dos movían a los jóvenes o para vos uno lo hacía más que el otro. No sé, es muy difícil pensarlos por separado en cuanto a la idea central de su proyecto político. No Ujú. sé si me explico. Sí, Creo que han tenido diferencia en cómo han llevado a cabo discursivamente sus gestiones, sí. pero no los separaría en cuanto a, al proyecto político que representan. Yo creo que, repito, éramos una generación que estaba totalmente desarticulada, totalmente desilusionada, totalmente sin perspectivas de futuro Sí. y, y creo que históricamente la sociedad argentina es una sociedad que se moviliza, es una sociedad que hace uso de su ejercicio del derecho a expresarse, Ujú. eh, y creo que ellos han podido captar y copiar es esto que tiene histórico la sociedad argentina y han permitido la expresión de esas voces que estaban calladas generacionalmente. Entiendo. Eh, no sé, yo fui a la plaza el 10 de diciembre del 2019, donde el mundo era otro, el país era otro de lo que estamos ahora, y yo he visto personas que tenían 70 años y he visto personas que tenían 15 años. Claro. Entonces, y eso te marca un poco eh, la impronta de un discurso, pero de un discurso que fue acompañado con políticas públicas concretas, porque el discurso por sí mismo no genera, que puede generar consenso, pero no genera identificación, identidad. No sé si me Ujú. explico con lo que quiero decir, Sí, ¿no? creo que lo entiendo. Ujú. Eh, a ver, la otra pregunta que armé, de acuerdo a sus vivencias en la sociedad argentina bajo un gobierno populista, ¿cuáles crees vos que son los aspectos fundamentales del gobierno populista? Bueno, en principio como que traería un poco lo que hablaba recién de la cuestión de los derechos, Ujú. ¿no? Sí. De generar y de gestionar una política pública desde una perspectiva de derechos. Y cuando hablo de derechos, hablo de ciudadanía, ¿no? Ujú. Cuando un sujeto, un habitante o un actor social, depende desde qué teoría lo mires, cuando un sujeto es portador de derechos, eh, digamos, lleva adelante el pleno uso de su ciudadanía, ¿no? La ciudadanía plena. Y creo Ujú. que estos gobiernos tildados de populistas tienen como esa característica de gestionar desde la perspectiva de los derechos. Ok. Eh, y también creo que el rol que se le da al Estado en esa gestión es fundamental para, para pensar un gobierno populista, Sí. ¿no? Eh, Creo que, bueno, si uno gestiona política pública desde la perspectiva de derechos, seguramente va a tener un Estado más interventor para accionar e implementar esas políticas, Ujú. y creo que eso es uno de los condimentos
de lo que podría llegar a tener una gestión populista. Que sí, que eso justo te lo había preguntado, te lo había pasado, creo. No estoy segura. Una pregunta que decía si crees que hay un condimento especial del populismo, que yo en la primera entrevista que había hecho, que se la hice a un amigo de mi tía también, no sé si vos lo conocés, se llama Marcelo. Y él me dijo que él corregiría esa pregunta, más que condimento especial, una articulación. ¿Pensás lo mismo o te parece que hay un condimento? Yo creo que toda gestión es el resultado de una articulación. Uh-huh. Como que digamos, lo pienso de esta manera. Toda gestión, sea desde el punto de vista del neoliberalismo o desde el punto de vista del populismo, si queremos como para poder pensar dos modelos de gestión distintas, llevan a cabo una articulación entre lo que es el rol que se le asigna al Estado en esa gestión, la composición de la sociedad, la composición de diputados, senadores, digamos, es una articulación que, sí, que toma en consideración determinadas cuestiones, lo político, lo cultural, lo económico, lo social, en algunos países lo religioso, volviendo al caso, por ejemplo, de Bolsonaro, donde el evangelismo tiene un rol fundamental en la gestión. Yo creo y concuerdo con esta persona que más que un condimento especial es una articulación de determinadas cuestiones que hacen a la gestión populista en este caso. Lo del condimento especial lo podemos ver, no sé, lo pienso desde el punto de vista de la mística, ¿no? De quienes apoyan este tipo de gestión y de este populismo ideal e idealizado, que un poco yo creo que desde mi punto de vista hoy lo llevé a ese plano, y el condimento especial del populismo visto desde quienes lo consideran como el enemigo. Creo que ese es el condimento especial desde donde lo podemos pensar, desde la mirada que le da ese otro a ese concepto, a esa forma de gestión. Pero sí considero en que tanto el populismo como el neoliberalismo son el resultado de una articulación de determinadas cuestiones que se traducen en una gestión particular y que esa gestión tiene un efecto en el conjunto de la sociedad. Okay. ¿No? Creo que haría como esa distinción. Entiendo. Y para vos, el populismo perfecto, el populismo ideal del que vos hablás, ¿sería uno de izquierda o de derecha? Porque yo estuve viendo y también con mi profesor lo hablamos de que el populismo, al menos ahora, no sé si en su surgimiento fue de derecha, pero ahora mismo se usa tanto para la izquierda como para la derecha. No es que se queda en de un solo lado. ¿Para vos es así? Yo creo que en esta dicotomía populismo de derecha, populismo de izquierda, está marcado por la mirada de quién lo define, ¿no? Sí. No sé si me explico a dónde voy a apuntar o a dónde quiero apuntar. Digamos, para aquella persona que considera al populismo desde el punto de vista de la gestión como perspectiva de derechos y la ampliación y la ciudadanía, te va a decir, no, bueno, yo quizás pienso el populismo desde el punto de vista de la izquierda, pero no sé si me arriesgaría a decir que el populismo es 100% izquierda o le pertenece 100% a la izquierda, sobre todo pensando en la trayectoria histórica de este país, donde el movimiento que mayor consenso ha logrado a lo largo de la historia es el peronismo y no la izquierda, ¿no? Y dentro del peronismo tenés una heterogeneidad absoluta que se autodefine y practica el peronismo. Entonces como que pondría un poco en duda esa dicotomía populismo izquierda y populismo derecha. Y lo mismo la persona que
separe desde la mirada del populismo como amenaza. No sé si es completamente de derecha. Hay un populismo de derecha que son preguntas que yo las dejaría abiertas en Sí, principio, porque a mí particularmente, no sé, me suena raro un populismo de derecha. No sé qué características tendría, qué modelo de gestión implementaría un populismo de derecha. En principio, para mí son palabras que no las podría pensar juntas. Pero claro, bueno, si hay un populismo de derecha es porque hay alguien interesado en posicionar a la derecha desde ese punto de vista también. sí. Pero en principio yo los pondría como eh, en, a juicio en el sentido que los cuestionaría. Ujú, está bien. No sé si podría responder esta pregunta, Está así bien. como de manera bien concreta. Claro, ¿te parece mejor dejarla abierta? Sí, porque me parece también que es interesante pensarlo, Ujú, ¿no? Porque, y ahí volvemos un poco a lo que yo contestaba al principio, que es una construcción conceptual, sí, porque en tanto construcción conceptual vos podés adaptarlo de acuerdo a tu propia mirada. ujú, está bien. Y ahora se me ocurría una pregunta como para traer Sí, también, aparte de la ideología en sí del populismo, el discurso. ¿Vos pensás que son la misma cosa o se vinculan pero son totalmente distintos el discurso y el populismo? yo creo que, no sé, el discurso está presente todo el tiempo Ujú, en todas las prácticas que todos llevamos a cabo todo el tiempo, digamos. sí, Creo que el populismo construye un discurso ujú, que va acompañado de un relato con cuestiones concretas o con cuestiones simbólicas, pero que se construye en función de un discurso. Eh, no creo que sea la condición sine qua non del populismo y que solo el populismo tenga un discurso ujú, para decir. Eh, sí, creo que toda práctica, toda acción, todo símbolo siempre va acompañado de un discurso. Y eso no me parece que sea una condición necesaria para la existencia del populismo y que todo lo demás no sea discurso. No sé si me claro. expliqué. Sí, todos necesitan un discurso. Todos necesitamos un discurso, sí, sí, sí. Vos como estudiante cuando rendís una materia, digamos, te apropias de un discurso determinado, Sí, ¿no? ujú, Y, no sé, lo digo pensando en cuestiones bien puntuales y cotidianas, eh, pero yo creo que un discurso puede ser interpretado de miles de maneras y ujú, hay tantos discursos como movimientos políticos, si lo querés llevar más a ese plano, ujú, existen en la actualidad. Digamos, si nos fijamos en bueno, también pienso ahora en los debates presidenciales del año pasado, donde había determinados candidatos políticos, sí, y si bien tres o dos o tres representaban los mismos intereses, los discursos por momentos eran similares y por momentos eran totalmente ajenos. sí, Bueno, creo que eso también marca un poco una cuestión a pensar, si hay tantos discursos como movimientos políticos o actores políticos, o hay un único discurso que se va, digamos, adaptando de acuerdo a los intereses de quien lo va diciendo. claro, Como que que son muta. cuestiones que quizás quedan abiertas, ¿no? Ujú, sí, entiendo. Y bueno, creo que de preguntas no tengo ninguna más. ¿Algo que vos quieras agregar como conclusión o que quieras decir que salteaste? No, no, creo que un poco retomar esto de pensar el populismo desde el punto de vista de la gestión o las gestiones que llevan a cabo una política de derechos. Ujú, Y me quedo con esto que me parece interesante a partir de tus preguntas, de dejar abiertas algunas cuestiones como para, no sé,
seguir pensando más allá de esta entrevista, el Ujú. trabajo en particular, que es qué pasa con los discursos, ¿no? Con Sí, esta idea de los distintos discursos y con esto del populismo de derecha a izquierda, me parece como que queda ahí algo abierto como para seguir pensándolo más allá de esta entrevista o de tu trabajo en particular, que me parece interesante, y un poco me quedo con esa inquietud para seguir pensándola yo en como un poco después, ¿no? En los días, en mi vida cotidiana. Como que ujú. eso me permitió, esta entrevista me permitió un poco eso, ponerme a pensar en estas cosas que por ahí a veces uno en la cotidianeidad no las piensa. Sí, que las tenés en tu cabeza, pero nunca las pones en la mesa, digamos. Sí, sí, o a que a veces solo te las permitís pensar en espacios bien específicos Ujú. o en situaciones muy puntuales. Pero nada, me quedo con esto, así que bueno, muchas gracias. Me abriste ahí ciertos faros para seguir buscando. No, gracias a vos que yo ahora cuando esté por escribir los primeros capítulos voy a volver a ver esto, que seguro que me va a ayudar mucho para poder arrancar a escribir. Dale, dale, cualquier cosa que necesites, igual tenés mi correo y cualquier duda, cualquier cuestión que se te ocurra volviendo a ver el video y no sé si te ocurrió algo para aclarar, para Ujú. extender, no hay problema, lo volvemos a ver. Bueno, muchas gracias. No, de nada, un beso grande y mucha suerte. Gracias, nos vemos. Chao. Nos vemos, hasta luego, chao.